sabía cómo, a ver cómo introducirnos en el tema de la dermatoscopía, pero sí quiero que hoy se lleven que la dermatoscopía ha hecho que haya mucho menos biopsias, se pueda discernir mucho más las lesiones pigmentadas benignas de las malignas, que inicialmente fue como para screening de todo lo que es pigmentadas, ahora ya se usa para pigmentadas y para no pigmentadas. Dentro de la dermatología es una subespecialidad que cada vez tiene más auge, porque nos ayuda mucho en cuanto a tiempo el dermatólogo para definir una conducta, si vamos a mandar a un paciente a biopsia o no, si un paciente tiene una lesión sospechosa, con cuántos márgenes sacarla o no. Entonces, bueno, es una técnica de screening, diagnóstica. Lo interesante es que no es invasiva para el paciente. Observa en vivo las lesiones, tanto pigmentadas como no pigmentadas. ¿Por qué le pongo pigmentadas y no melanocíticas? Porque no todo lo que es pigmento en dermatología es melanocito. Puede haber pigmentos dentro de un queratinocito, como son algunos léntigos, que es melanina adentro del queratinocito y no necesariamente son células néricas. Cuando hablamos de células néricas, hablamos de melanocitos, pero que a veces se comportan de una manera diferente porque no están en la basal. Estas células néricas están en la dérmica, en la dermis, ustedes me entiendan, están desubicadas. Entonces, han proliferado mal, se han ubicado diferente, o están en un lugar distinto y no necesariamente son malignas, pero por ejemplo, en nevo azul, vos tenés células néricas en la dermis profunda y no están en la basal, que es lo normal. Pero es una lesión benigna, no deja claro. Para que ustedes me entiendan cuando yo hablo de células néricas, cuando hablamos de melanocitos, cuando hablamos de un queratinocito pigmentado, que muchas veces lo van a ver en las efemérides, en algunos léntigos. Entonces, el procedimiento, esto era antes, se colocaba aceite mineral, o se colocaba muchas veces alcohol al 70, porque eso hacía que por el efecto Tyndall, cuando uno pone un dermatoscopio, que inicialmente no era más que una lupa, en esa época, cuando no estaba la luz polarizada, uno lo apoyaba y como la capa córnea hacía un stop para que pase la luz, cuando uno colocaba el alcohol al 70, permitía ver un poco más alto. Entonces, antes era sí o sí colocando tintas más líquidas, ahora no, con los dermatoscopios no hace falta, porque son de luz polarizada. La luz polarizada hace que podamos ir más allá de la capa córnea y ver las estructuras de la dermis, que es lo que más nos interesa hoy por hoy. Inspección, o sea, no lo que más, sino porque en cuanto a gravedad, lo que nos va a permitir ver si una lesión es un melanoma, no es un melanoma. Inspeccionar con una lente manual, que es el dermatoscopio, también se usaba en cámaras, se usaba en la videodermatoscopía también, actualmente se usa, y ustedes van a ver, que no se los puse acá porque iba a ser muy largo, lo que es la dermatoscopía digital, que es un escaneo de todo el cuerpo, y detecta qué lesiones son sospechosas, y lo que tiene de bueno que al escanear todo el cuerpo, uno puede ir siguiendo al paciente cada 3 meses, cada 6 meses, y si hay una lesión que cambió de forma, de tamaño, de color, que evolucionó, este aparato que hace screening lo detecta y les avisa. Y esa va a ser la lesión que después van a biopsiar. Entonces es un método magnífico para hacer seguimiento de lesiones y para detectar las que van a ser candidatas a biopsias a corto plazo. ¿Sí? Bueno. La magnificación va de los 10 por hasta los 100 por. Bien. Fíjense que hemos ido un poco evolucionando, estos son los más antiguos. También podemos hablar de dermatoscopía con cámaras de foto y adaptarle las lentes. Esto puede ser el video dermatoscopio, que se le gusta mucho a los pacientes porque pueden ver en grande su lesión. Y bueno, estos son los últimos que tenemos, el DL1, que es el manual, el chiquitito, el DL100, estos no tenían tanto la luz polarizada, los últimos ya sí,
y ya el último que ven viene con no una batería, que es la batería de las cámaras de fotos de antes, que a veces son difíciles de conseguir, son caras para el médico. La última ya es con carga USB, como el que ven al último, y se carga con un celular, ¿sí? El último que sale es el Dermalight, el 5, de los manuales, que ahora yo soy traje para los prácticos para que vean de qué se trata. Viene con luz polarizada para ver en profundidad, la luz no polarizada para ver el estrato córneo y para ver, por ejemplo, una queratosis seborreica, que es más superficial. Más lentes LED que tiene alrededor, mejor se va a ver la imagen. También vienen con adaptadores para el celular, donde ustedes puedan ampliar la lesión y verla con más aumento. Bueno, y ya fíjense desde la época que viene, la dermatoscopía, Ackermann, se destacó siempre por tumores, por supuesto, un dermatólogo de eminencia en dermatología, ya cita la capacidad de hacer el diagnóstico de melanoma maligno en el 65 a 80% de los casos, gracias a los primeros dermatoscopios. Mayer le da una sensibilidad diagnóstica del 10 al 27% mayor que solamente el ojo clínico. Pinder y Cole también destacan la necesidad de un entrenamiento formal para mejorar el desempeño diagnóstico con una dermatoscopia. Pero ya desde esta época se empezó a ver cómo la dermatoscopia potenciaba mucho el diagnóstico de melanoma. Entonces la dermatoscopia va un poquito más allá del ojo clínico y nos deja ir al estrato más profundo, por ejemplo, al espinoso, al basal, a la dermis, a veces lo que el ojo clínico no puede llegar a ver a simple vista. Las múltiples repeticiones, estructuras, van a generar patrones, ¿sí? Una estructura que se repite mucho va a dar un patrón. Y distintos patrones van a ir dando criterios para nosotros decir, tiene criterios de vaso celular, tiene criterio de melanoma, tiene criterio de queratosis seborreica, tiene criterio de lentigo, tiene criterio de un lentigo melanoma maligno. Entonces, esto es todo un idioma diferente que ustedes van a ver, así como nosotros en el idioma de la piel decimos, es una pápula, es una erosión, es una úlcera, por tal está el criterio, más o menos 0,5 milímetros, va más allá de la derma. En dermatoscopía pasa lo mismo. Tiene criterio de vaso celular, tiene criterio de melanoma, tiene criterio de dermatofibroma. Entonces, hoy tienen que irse sabiendo que ustedes, conociendo los criterios, van a estar mucho más tranquilos cuando examinen los pacientes. Entonces, ustedes van a tener examen clínico, examen dermatoscópico, un probable diagnóstico presuntivo y una indicación quirúrgica muchas veces o no. Gracias a esto, muchas veces al screening que les da el dermatoscopio. Entonces, yo tengo estructuras que se repiten, voy a tener un patrón y estos patrones me van a dar criterios diagnósticos. Bueno, estos son los patrones. Podemos tener líneas, podemos tener puntos, podemos tener áreas, podemos tener círculos y podemos tener pseudoconos. Estos patrones van a ver que en el idioma que hablamos cuando hablamos muchas veces de las lesiones melanocitas. Cuando hablamos de colores, van a ver que hay muchos colores. Cuando uno pone el dermatoscopio, vos ves distintos colores. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo estructuras. Estos colores van a significar algo. A ver. Fíjense, si yo veo la parte vascular, voy a ver más o menos hemoglobina, ¿sí? Entonces estamos cerca de lo que es la dermis papilar, a donde había vaso, donde está el plexo capilar. Pueden ir variando en estos colores, más rojo, más rosa, más amarillo rosa, pero yo estoy viendo estructuras vasculares, que hay hemoglobina, ¿sí? Si yo no veo nada, no quiere decir que no veo nada. Hay fibrosis, ¿sí?
Yo veo blanco, un patrón de fibrosis, de atrofia, o que no hay pigmento en esa zona, pero no es que no hay estructura. Si yo veo blanco, es esto. Si yo veo amarillo, hay queratina. Bien. Entonces, estos colores nos van a hablar a dónde está este pigmento. Si yo veo negro, el pigmento está en la capa córnea. Si yo veo más marrón claro, marrón oscurito, está en la unión de dermoepidérmica o en la dermis superficial. Y cuando yo veo un color más azulado, es en la dermis profunda. Por eso, por ejemplo, el neo azul son células nélicas, pero en la dermis profunda, en la dermis reticular muchas veces, ¿sí? Y por eso se ve azulado. Entonces, de acuerdo a dónde está este pigmento, yo voy a saber la profundidad de la lesión. También está bueno para algunas estructuras malignas, por ejemplo, yo tengo un melanoma. Ustedes saben que el melanoma es todo heterogéneo, tiene azul, tiene rojo del vaso, tiene blanco porque hubo regresión y se fibrosó o profundizó. Bueno, entonces donde yo tengo, por ejemplo, que biopsiarlo. Y es muy grande y yo quiero ver hasta dónde llega para darle un pronóstico al paciente antes de sacarlo completo, o si voy a hacer una cirugía de Mohs, pero por lo menos para saber la profundidad que muchas veces nos da el pronóstico. Entonces yo lo voy y tiene una zona azulada, de no tener que sacar la biopsia de la zona azulada, porque es más profunda. Entonces, si yo tengo áreas azuladas, me está diciendo que esa es la parte más profunda de la lesión. También por eso nos sirve saber, de acuerdo a donde está el pigmento, yo voy a saber qué profundidad tiene. No solamente para decir es un neo azul, sino para saber, en caso de que sea una lesión maligna, a dónde está ubicado el pigmento. ¿Se entiende o más o menos se lo puede ver? ¿Sí? Bueno, entonces, negro, estratocorneo. Pigmento en epidermis, más marrón. Pigmento en la unión dermoepidérmica, marrón un poco más claro. Y pigmento en la dermis profunda, estamos en los tintes azules. ¿Sí? El color blanco representa falta de pigmento, atrofia o fibrosis. El amarillo, queratina. El marrón se relaciona con la melanina según dónde se encuentra ubicado el pigmento melánico. Y se visualiza así por el efecto Tilner. El efecto Tilner, ¿se acuerdan que siempre digo una relleno? Es por el reflejo que hace la luz visual cuando hay pigmento en la piel. Eso es el efecto Tilner, ¿sí? En este caso es el mismo concepto. Diferentes colores cuando se localizan. La capa córnea o epidermis aparece negro, en la unión dermoepidérmica y la dermis papilar, marrón oscuro o marrón claro, y si se encuentra en la dermis más profunda, el color azul. Me parece que las bases medicamentos. Juntos a las estructuras podrán verse diferentes colores que ayudan en la elaboración del diagnóstico del color de la dermatoscopia por el color de la piel. Está dado fundamentalmente por la hemoglobina y por la melanina. Si es hemoglobina, lo que predomina, por ejemplo, porque estamos muy cerca de lo que es el plexo superficial vascular, vamos a ver los tintes rojos, rosados, y si lo que predomina es la melanina, van a ver, de acuerdo a dónde está el pigmento, los colores que le dije previos. Por supuesto que esto está influenciado por el fototipo de los pacientes. No es lo mismo un paciente con un fototipo 1, que yo voy a ver los vasos mucho más fácil, que un paciente con un fototipo 3-4, que yo voy a ver más que todo melanina. ¿Sí? Eso también tiene que ver. Por ahí no sé si me voy introduciendo en temas medio complejos, ustedes me pagan, ¿no? Porque no quiero hacerles de cuando ustedes se les haya un merengue, me avisan. Porque no es fácil la dermatoscopia, es el día a día, hay que estar, hay que ver, son lesiones que por ahí ustedes todavía no tienen tanto concepto de lesiones clínicas y yo darles la dermatoscopia, por ahí es complicado. Entonces, bueno, más de lo mismo. Pigmento arriba, amarilla, queratina, capa córnea. Pigmento negro, bien superficial, la melanina. Pigmentos marrones, fíjense, epidermis. Unión dermoepidermis, marrón más claro. Me voy a la profundidad
azulados. Y fíjense acá en las lesiones, entonces ya sin saber lo que es, ustedes por lo menos van a saber la profundidad. Ya saben que ahí arriba esos dos están en la unión dermoepidérmica, allá en una zona más rosada es más vascular, más menos rojo, estamos más cerca del plexo vascular superficial, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense cómo los colores, yo ya les voy a describir lo que está acá, pero los colores nos van diciendo qué profundidad tienen mis lesiones. Ese color más negro, más azulado, en la foto 3 abajo, por ahí es más profundo, estamos de los azules. El rosado, estamos más que todo cerca del plexo papilar. Bien. Y cuando vemos vasos, ¿cuáles son los conceptos? Porque también los vasos es importante saber qué forma es el vaso que lo estoy viendo, porque muchas veces el criterio de una lesión u otra es distinto al vaso, porque uno de los vasos es un puntiforme que un vaso arboriforme. Los vasos arboriformes, como un foco y bien con brillos, son, por ejemplo, del vaso celular. Los vasos bien puntitos son de las lesiones muchas veces inflamatorias. Entonces, yo tengo un paciente con una queratosis actínica, muchas veces tiene vasitos muy multiformes que estamos hablando de inflamación. Entonces, pueden ser en puntos, pueden ser lineales derechos, en coma, en horquilla. Las horquillas son bien típicas más de los espinos, de lo que es las alteraciones del queratinocito, de las queratosis seborreicas. Después tenemos lagunas ovarias, esas lagunas vasculares, es más, por ejemplo, de los angiomas. Ustedes ven eso y lo van a ver muchas veces en un angioma. Después, arborización irregular lineal, cuando son así, como se dice en cola de cerdo, por ejemplo, son típicas en patrones inflamatorios, queratosis, ¿sí? En los espinos a veces. El glomerular, bien típico del espino celular, así como un glomérulo. En serpentina, que pueden ser más de melanoma. Entonces, la distribución, cuando hablamos, eso puede ser la forma, puede ser difuso, puede ser en foco, puede ser radiada, arboriforme. Bueno, y cuando yo les dije criterios, era para ordenarnos. ¿Qué criterio había yo, por ejemplo, para decir, esto es una lesión melanocítica? Ustedes van a ver que lo básico en dermatoscopía, para decir, bueno, primera etapa, que se usaba mucho antes, ya no tanto, decir, veo una lesión, ¿es melanocítica o no melanocítica? Por supuesto que las pigmentadas, ustedes van a ver, ponen el dermatoscopio, pigmentada o no pigmentada. Si me voy a las pigmentadas, yo tengo que diferenciar si es melanocítica, que pudiera ser un melanoma, a si no es melanocítica, que puede ser una lesión benigna que esté pigmentada, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo sé si es realmente melanocítica? Y yo entro en el mundo de los nevos, melanoma en el peor de los casos, por esto. Yo tengo que buscar esto. Una red de pigmento, que es la primera. Tiene que haber glóbulos, ¿sí? Tiene que haber proyecciones, que es el crecimiento de los melanocitos en la periferia de la lesión. Tiene que haber un pigmento azul homogéneo, por ejemplo, el nevo azul. Tiene que haber un patrón paralelo. ¿Ese dónde es el patrón paralelo? Ustedes van a ver que no es lo mismo la piel de palmas y plantas que, por ejemplo, la del abdomen. El patrón paralelo es el de las palmas y de las plantas, que se ve así porque la capa córnea es gruesa. Se ve con este patrón, ¿sí? Entonces, si yo tengo uno de estos 5, es una lesión melanocítica. Y ahí empiezo a ver si estoy ante algo sospechoso o no sospechoso de melanoma. ¿Hasta ahora me siguen? Entonces, paso 1, tengo una pigmentada. Me fijo si es melanocítica o no melanocítica. Si es melanocítica, ya van a ver los criterios que yo tengo para sospechar. Y si no es melanocítica, que esté pigmentada, puede ser una queratosis seborreica pigmentada, un vaso celular pigmentado,
puede ser un dermatofibroma, otras lesiones. No por sí, todos los criterios para uno. Si vos tenés red de pigmento, es melanocítica. Si vos tenés el patrón azul homogéneo, es melanocítica. Si vos tenés proyecciones, que esta es típica en el nevo de Fix, es un nevo de Fix que se da mucho a los niños, que hasta los 12 años se comporta como de forma generalmente benigna. Después de los 12 años, si esto persiste, se saca. Porque hay que hacer diferenciar la melanoma. Bueno, los glóbulos, que tengan glóbulos agregados, que la diferencia entre glóbulos y puntos es que sean más o menos de 0,5 milímetros, no les importa eso, solo por si alguna vez escuchan puntos. ¿Sí? Bien. Entonces, 5. Red de pigmento, glóbulos agregados, líneas o proyecciones, pigmento azul homogéneo y patrón paralelo si estoy en manos o plantas. Cuando vienen con el dermatoscopio lunar en una palma o planta van a ver el paralelo. No van a ver lo mismo que en el abdomen. Bueno. Entonces, fíjense que el paso 1 era una lesión melanocítica, no melanocítica. Si es melanocítica, ¿por qué? Porque cumple uno de esos 5. Yo tengo que ver si es un nevo, si es una lesión atípica. Tengamos de displásica, porque displasia es un término histopatológico. Hablan de atípico. Entonces, si es un nevo, si es una lesión atípica, o si es un melanoma. Si es un melanoma, lo biopsia. Fíjense lo interesante de la dermatoscopia, porque rápidamente pueden estar en este algoritmo que ustedes ya tienen prácticamente el diagnóstico. Y no pierden tiempo, porque si ustedes tienen una paciente que tiene que tener melanoma a la mano, a sacar, le piden la tomografía, le piden resonancia de cerebro, ¿verdad? Es más rápido, no evoluciona. Bien. Y si es no melanocítica, respiro profundo, estoy fuera del melanoma, pero puedo tener, ojo, no se lo doy acá porque es más avanzada, hay melanomas, para su desgracia, que son amelanocíticos. Pero ahí está el diagnóstico diferencial después, que no tienen melanoma. Bueno, entonces, entre las benignas, ¿qué puedo tener? Un dermatofibroma, estoy en las no melanocíticas, ¿sí? Dermatofibroma, que es bien típico, es el tumor en pastillas, que lo palpan, se mueve hacia el hoyuelo, y cuando pongo el dermatoscopio, por ejemplo, entiendo, por eso mostré con este sonido, se ve típico. Entonces les mostré una foto, se ve con un parche fibrótico central. La queratosis seborreica, que es hermosa en la dermatoscopia, es re clara el diagnóstico, entre a veces que no. Quiero decir que es re claro, pero se ve, quiero decir que es muy rica la dermatoscopia, porque es linda como se ve. Después, los hemangiomas, que van a tener esos parches, esas lagunas vasculares. Después, el pinocelular, también es bien típico, porque ustedes tienen típica la clínica muchas veces de la espina. Tienen un paciente de 80 años que tiene una lesión eritematosa, pone escama, ponen el dermatoscopio, hay eritema, hay escama, y bueno, probablemente sea un espinocelular, ¿sí? Después, por ejemplo, en un campo de fotodaño lleno de queratosis actínica, uno pone el dermatoscopio, se le llama como un jalea de frutilla. Se ve todo rosita como si fuera una jalea de frutilla. Cada lesión tiene su patrón, por eso te interesa. Entonces, bueno, entre las esa creo que era queratosis actínica en las benignas, y en las malignas, vasocelular y el escamocelular o el pinocelular con las agregaciones lignas. ¿Sí? ¿Se entiende o estoy bien? Bueno, se entiende. Entonces, fíjense de estas lesiones melanocíticas, todas las distribuciones que podemos tener cuando apoyamos el dermatoscopio. Podemos tener que sea una red difusa.